Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 9 de la mañana con 35 minutos. Obviamente el tema previsional sigue generando debate en nuestro país. Hemos conocido informaciones, de hecho, durante las últimas horas que hablan de una intención por parte del Ejecutivo de acelerar el trámite de la reforma sobre este tema en el Congreso, pero independiente de lo que esté ocurriendo ahí en el Parlamento, es importante profundizar respecto de qué es lo que está pasando con nuestro sistema de pensiones. Y en ese sentido, Fundación Sol ha publicado un nuevo estudio titulado Pensiones bajo el mínimo, los montos de las pensiones que paga el sistema de capitalización individual en Chile, con datos recabados en el año 2023, una investigación que expone la crisis previsional que viven los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, para profundizar en este estudio está con nosotros a esta hora de la mañana la administradora pública y licenciada en Ciencias de la Administración Pública de la Universidad de Santiago de Chile, investigadora de Fundación Sol, Venus Reyes, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Venus? Buenos días, gracias por estar acá con nosotros. Buen día, Claudio, ¿cómo están? Por aquí todo bien. Muchas gracias por tenernos aquí nuevamente. Sí, no, bien acá también y agradecidos de tenerte acá en la radio y a la gente de Fundación Sol como todos los jueves para conversar respecto de diversos temas y en este caso acerca de este estudio, pensiones bajo el mínimo. ¿Qué podríamos decir para empezar el análisis de estos datos que ustedes pudieron recabar a modo general respecto de lo que señala finalmente esta investigación? Bueno, en primer lugar, este estudio lo que hace, tal como indica su nombre, ¿cierto? Es de alguna manera mostrar los montos de las pensiones que se pagan en Chile por el sistema de capitalización individual. Y lo primero que podemos comentar es que los resultados son concluyentes, ¿cierto? Aquí se evidencia lo que ya hemos diagnosticado en otras oportunidades y es el desastroso panorama que se evidencia dentro de las pensiones que se pagan por las AFP y compañías de seguros de vida en Chile. Solo para partir con algunos datos, ¿cierto? El 50% de las personas jubiladas por vejez obtuvieron menos de 343 mil pesos. Y esto considerando PGU y el aporte previsional solidario. Si no lo consideráramos, este monto bajaría a 185 mil pesos, lo cual es un monto bastante bajo también. Y aquí, si pensamos en lo que se ha dicho también en el debate, por ejemplo, de que las personas cotizan poco o que esto no representa a una gran cantidad de masa trabajadora que cotiza una larga cantidad de años, lo que hacemos también es revisar los tramos de cotización entre 30 a 35 años, que nos permite decir, bueno, allí hay casi toda una vida laboral de cotizaciones y aún así podemos ver que el 50% recibió una pensión autofinanciada, es decir, sin considerar el aporte previsional solidario ni la pensión garantizada universal, que es menor a 465 mil pesos, que también es un monto bastante bajo, como podemos ver. Es por eso que partimos esta investigación afirmando que el panorama es claro en cuanto a que los resultados son concluyentes y son desastrosos del sistema. Ujú. Ahora, ¿qué explica esta situación, Venus? Obviamente, durante todos estos años que hemos debatido en torno a las pensiones, hemos podido identificar algunos factores, pero siempre es bueno recordar y aclarar un poco respecto de qué está provocando finalmente esta situación tan compleja. Desde luego, hay varios factores que podemos mencionar, pero entre ellos quizás podemos comentar dos. En primer lugar, es el grave atraso salarial que hay en Chile. Pensemos también que casi el 85% de las personas que reciben pensiones por las AFP y compañías de seguros de vida, casi el 85% son inferiores al salario mínimo. Y hemos problematizado también el tema del salario mínimo, ¿cierto? Es un estándar que también es bastante bajo, bastante insuficiente, pero aún así vemos que las pensiones son más bajas que este estándar. Y por otra parte, también vemos que es un problema estructural del negocio. Aquí no estamos viendo que este sea un negocio que para las empresas, para las AFP y compañías de seguro de vida esté quebrado. Todo lo contrario, vemos altas rentabilidades, altas utilidades para ellos, pero a la vez una baja en las rentabilidades para precisamente los fondos de pensiones y eso se traduce evidentemente en que los montos pagados por las pensiones sean mucho más bajos. Y ahora bien,
Esto es un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo y que por la caída nos permite afirmar que en un futuro tampoco estas pensiones van a mejorar. Y esto no solamente tiene que ver con quienes son personas que ahora están prontas a jubilarse o están ya recibiendo la pensión, sino que es un tema que toca a toda la clase trabajadora, ¿cierto? Todas las personas que estamos en este minuto trabajando y quienes vienen y se van a insertar en el mundo del trabajo, también van a pasar por este proceso sumamente complejo que tiene que ver con la vida misma. Es decir, aquí no hablamos de una pensión baja como algo intrascendente, sino es una cuestión que te permite seguir viviendo luego de que concluye la vida laboral. Y en muchos casos vemos también que las personas se ven de alguna manera forzadas a permanecer en el mundo del trabajo, a pesar de que no necesariamente se tenga la energía o la voluntad de querer, pero vemos también que las pensiones son insuficientes y que las personas buscan alternativas, los trabajadores y trabajadoras buscan alternativas para poder sostener su vida, sus condiciones materiales en un momento donde ya concluya el tramo de cotizaciones, ¿cierto? Donde ya concluya la vida laboral. Ujú. Ahora, Venus, bueno, nos mencionabas al inicio respecto de el estado actual de la situación, lo crítico, ¿no? Respecto de las bajas pensiones que se pagan actualmente en nuestro país. Pero profundizando respecto de la brecha de género, ¿qué podríamos decir respecto de cómo esto afecta especialmente a las mujeres? Ujú. Efectivamente, este panorama que comentábamos anteriormente, ¿cierto? Que el 50% de las personas que reciben una pensión de vejez obtuvieron menos de 343.000 pesos, se acrecienta, es un panorama mucho más grave en el caso de las mujeres. Como sabemos, este sistema es mucho más castigador con las mujeres y vemos que la crisis previsional también se hace ver de manera más grave en este caso. El 50% de las jubiladas recibe menos de 232.000 pesos. Y nuevamente, si revisamos también cuando no se incluyen los subsidios del Estado, es decir, no se incluye ni la PGU ni el aporte previsional solidario, vemos que también este monto desciende a 151.000 pesos, lo cual es bastante bajo. Y por otra parte, si hacemos el mismo ejercicio que comentábamos anteriormente, ¿cierto? Bueno, veamos efectivamente quienes han cotizado una gran parte de su vida laboral. Por ejemplo, vemos el tramo entre 30 a 35 años y vemos que las mujeres que cotizaron entre 30 a 35 años, la mitad, ¿cierto? La mediana, es decir, el 50% recibió 421.000 pesos, incluyendo los subsidios del Estado, es decir, incluyendo la PGU y el aporte previsional solidario. Entonces podemos ver que esta es un panorama mucho más negativo para las mujeres en comparación al caso de los hombres y que cuando hablamos de los resultados globales es importante también hacer un zoom en cuanto a cuál es la distinción entre hombres y mujeres, ya que las mujeres salen mucho más perjudicadas por este proceso. Además, también mencionemos que la edad de jubilación para las mujeres es menor y a la vez la PGU se empieza a entregar a los 65 años, es decir, si una mujer jubila a los 60, de todas formas no puede acceder a la PGU hasta los 65 años. Entonces vemos que aquí también hay cuestiones estructurales que no se han resuelto, pero a la vez aquellas cosas que han venido de alguna manera a ser el respirador automático del sistema, el respirador artificial, como lo es la PGU, tampoco ha tenido una respuesta para el caso de las mujeres y hacer un foco preciso en este grave problema que se acrecenta mucho más en el caso de las mujeres. Ujú. Ahora, Venus, ¿qué podríamos decir respecto de, si bien lo que hace el estudio es un diagnóstico, ¿no? Respecto de la situación y el estado actual, pero tomando en cuenta lo que identifica respecto del comportamiento, ¿no? Del pago de las pensiones durante los años, ¿se puede establecer un tipo de proyección en caso de que, por ejemplo, el sistema se mantenga tal cual como está? ¿Estamos en condiciones de ver que esto se puede profundizar hacia adelante? Desde luego, vemos en las rentabilidades del sistema, ¿cierto? La rentabilidad de los fondos, no en las utilidades de las empresas, ¿cierto? Que ahí hay una clara distinción, ¿cierto? Son muy distintas. Mientras las utilidades siguen al alza, las rentabilidades de los fondos de pensiones están a la baja. Y eso es algo que se ha visto desde hace décadas. Ya hemos visto que también hay generaciones que han cotizado toda su vida en el sistema de FP. Ya hay generaciones que llevan esto. Entonces, podemos ver que las estimaciones paramétricas, ¿cierto? Es decir, bueno, aumentemos el porcentaje de cotización
o hay que hacer que las personas coticen más rigurosamente, no necesariamente indica que se va a recibir una mejor pensión. Lo vemos, por ejemplo, con los tramos de personas que cotizan entre 30 y 35 años. Es decir, cotizar toda una vida laboral tampoco te asegura que vas a recibir una mejor pensión. Entonces, efectivamente, como comentas, vemos que el panorama no está cerca de mejorar. Es decir, podemos proyectar que las pensiones van a seguir a la baja y que este panorama se va a seguir intensificando porque las soluciones estructurales no están a la vista, ¿cierto? Esto no se va a solucionar con cambios paramétricos, no se va a solucionar con cotizar más o más años, como también ha salido en el debate público, sino que aquí se necesita un cambio estructural que vaya a atacar precisamente a las debilidades del sistema y que vaya a defender a la clase trabajadora, que es la que finalmente termina pagando todo lo que tiene que ver con el fracaso de este sistema de capitalización individual. Ujú. Y en ese sentido, Venus, ¿por dónde deberían pasar esos cambios? Hay muchos cambios que podemos pensar, ¿cierto? Pero ante todo pensar en los principios de la seguridad social. Ahí con la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras No Más FP tenemos una propuesta, ¿cierto?, que recoge los principios de seguridad social. Este es un sistema que es de mucha incertidumbre, ¿cierto? Es un sistema que no tiene beneficio definido, que no tiene una tabla de pagos. Entonces genera esto que cuando estás iniciando o cuando estás a la mitad de tu vida laboral, realmente no sabes cuánto vas a sacar. Incluso al final de tu vida laboral, tampoco hay certeza de cuánto se va a recibir como pensión. Esta es una de las cosas, por ejemplo, que se tiene que atacar de manera estructural. No basta solamente con estimar, ¿cierto? O con aumentar los parámetros, sino que hay que hacer una revisión y una reforma estructural al sistema, por ejemplo, con los principios de la seguridad social. Y otra cosa que también hay que poner sobre la mesa es el tema de la solidaridad. Aquí hablamos de capitalización individual como algo que entra a tu cuenta, ¿cierto? Es como una especie de saco de plata que se va capitalizando a través de las AFP, pero tenemos que también hablar del tema de la solidaridad, es decir, que no sea una cuestión solamente individual y que no sea el Estado también que tengan que venir a salvar, porque también podemos pensar, bueno, ¿por qué es el Estado el que tiene que venir a entregar un subsidio estatal a través, por ejemplo, de la PGU, si las instituciones fueron creadas para pagar pensiones? O sea, el objetivo de las AFP y de las compañías de seguros de vida es pagar pensiones. Y vemos que el Estado ha adquirido un rol para salvarlas porque ha visto también el fracaso que hay para este objetivo, que es precisamente pagar las pensiones. Y también podemos ver otro tema que es bastante importante, y es que las pensiones son insuficientes, y esto lo podemos analizar también con evaluaciones que son reconocidas, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos en la tasa de reemplazo. Hay una manera en la que podemos evaluar el desempeño de un sistema de pensiones, no solamente aquí, sino que en todas partes del mundo, que es a través de la tasa de reemplazo, que es analizar los montos de las pensiones que se pagan en relación a el promedio de ingresos de los últimos años trabajados. Y vemos que en este caso de Chile también estas tasas de reemplazo son sumamente bajas. Ujú. Bueno, Venus, queremos agradecerte nuevamente el hecho que haya estado acá con nosotros para hablar respecto de este estudio que usted puede encontrar en el sitio web www.fundacionsol.cl, pensiones bajo el mínimo, los montos de las pensiones que paga el sistema de capitalización individual en Chile, actualizado con datos al año 2023. Está ese estudio y, por supuesto, todos los que ha realizado Fundación Sol respecto de diversos temas que tienen que ver con la economía, el mundo del trabajo, en fin. Venus, muchas gracias. Te esperamos en una próxima ocasión. Que estés bien. Muchas gracias. Saludos al equipo. Que tengan buena semana. Gracias, Venus. Ahí está entonces la administradora pública, investigadora de Fundación Sol, Venus Reyes, conversando con nosotros respecto